Entrevistas 24. Bueno, para realizar un balance de lo que ha sido esta nueva paramilitar, la última del presidente, de hecho, Sebastián Piñera, en este periodo nos acompaña en el estudio Canal 24 Horas, quien fuera ministro de Defensa y también profesor de Historia, entre otros cargos que ostenta Francisco Vidal Salinas, a quien le damos las gracias por su asistencia. Cristian, gracias por invitarme. Oiga, un año exacto se cumple de que estuviéramos aquí mismo. ¿Ah? Fue muy entretenido. Fue muy entretenido, hubo muchas consultas y muchos temas que nos quedaron en el tintero, por eso 365 días después repetimos esta entrevista que siempre es interesante, sobre todo, Francisco, en una época, en un año que ha estado marcado por un revisionismo histórico bastante importante. A ver si vamos a hablar de eso, pero lo primero es, ¿cómo le pareció la parada? ¿Qué novedades vio? Bien. No quiero caer en el lugar común de brillante, porque en general siempre... Ahora, interesante... Saquen la cuenta ustedes, que son 8.400 hombres y mujeres, y llegamos a tener paradas militares en Chile de 18.000. Claro. Con Pinochet. Que duraban mucho más. En dos oportunidades, que tenía sentido político ambas oportunidades. En 1979, después de la cuasi guerra con Argentina, y en 1989, la última parada militar de Pinochet siendo comandante en jefe. Esas son, en dimensión comparativa, las más grandes de la historia de Chile. Eso es una utilización también política de muchas veces la Fuerza Armada, es como una demostración de fuerza. Claro. En las dos situaciones que te describo, con Argentina en el 79 y en el contexto de un régimen militar derrotado en el plebiscito del año anterior. Entonces Pinochet se va de la comandancia y jefe, pero dice, estas son mis tropas. Perfecto. Así lo entendimos por lo demás los que éramos oposición en ese tiempo. Algunas novedades que yo me di cuenta de esta parada, no sé qué puede decir usted. Yo vi al jefe de la fuerza, al general Sichero, pidiendo autorización para iniciar el desfile con un casco prusiano, algo que el año pasado no... Nuevo. Son las cosas que van innovando desde el punto de vista político, por así decirlo. Yo creo que la presencia prácticamente de 2/3 de nuestros aviones de primera línea, los F-16. En Chile hay 44 F-16, lo que nos coloca como la flota aérea de las más poderosas de América Latina. Entonces que tú hagas desfilar 32 de los 44 es una cosa relevante. Y la presencia de fuerzas especiales prácticamente en todas las instituciones. Yo me acuerdo cuando hoy día la vi, la Infantería Marina está desfilando desde el 2009 con su equipamiento propiamente tal. Y que fue una petición mía a la Armada. ¿Por qué? ¿Solamente el ejército? Te fijabas que antes la Infantería Marina desfilaba en tenida salida, por así decirlo. Claro, sí. Pero desde el 2009 le sugerí al almirante González, del Mundo, que acaba de retirarse, que ¿por qué no la Infantería Marina se mostraba con su equipamiento? Como lo hacen los comandos del ejército. Como lo hace la Fuerza Aérea también con sus fuerzas especiales. Claro, tienes razón. No, pero yo la vi sobria, austera, y cada vez, digo cada vez porque siempre hay que avanzar, más republicana. Pero acuérdate que además, para nuestros televidentes, ese rito de la solicitud de autorización por parte del jefe de la fuerza al jefe del Estado es un símbolo que va mucho más allá del protocolo. Quizás es la única vez en el año, tan masivamente, donde a través de esa solicitud de autorización se expresa la subordinación del poder militar al poder civil. Te recuerdo además que en 1990 el general a cargo, que era el general del ejército Parera, no le pidió permiso al presidente Aylwin. Al presidente Aylwin. Se quedó callado. Claro. Bueno, le costó la carrera. Pinochet protegió a Parera un par de años, lo mandó a Sudáfrica, pero ese hombre está liquidado. ¿Qué significa, Francisco, la parada militar? ¿Qué simboliza? ¿Qué simboliza? Simboliza una tradición, el homenaje de la sociedad, del Estado, del resto de la fuerza, a una de las instituciones más antiguas de Chile. Finalmente, si tú consideras todas las instituciones republicanas, bueno, es casi una obviedad lo que voy a decir por la naturaleza de la independencia, pero el ejército debe ser la institución junto con el Congreso más antiguo de Chile. Que nació con la patria. Las primeras unidades son de diciembre del 2010, el primer Congreso Nacional es de 4 de julio de 1811. Ahora, fíjate la simbología.
el poder militar y el poder legislativo tienen prácticamente la misma fecha de nacimiento en Chile. Perjudicial, ahí se escapa. Sí. ¿Cuál ha sido el rol que han tenido entonces las Fuerzas Armadas en general, no solamente el Ejército, en la historia de Chile? Con luces y sombras, usted decía el año pasado. Luces, sombras, triunfos, derrotas, horrores. Porque muchos se recuerdan y las consultas de Twitter que están llegando ahora hacen una mención a lo que pasó el 11 de septiembre del 73. Pero esto son los últimos 40 años. Y lo que pasa es que hay que verlo como proceso. Claro. Mira, intentando hacer un resumen corto. De partida las Fuerzas Armadas son parte de la sociedad y en consecuencia sufren o disfrutan el destino de la sociedad. Y como son un actor político relevante, en la historia de Chile han estado siempre. Por ejemplo, la primera división grande que hubo en Chile, ya consolidada la independencia, es el enfrentamiento entre conservadores y liberales, en 1830, la guerra civil, batalla del Ilcay, y ahí el ejército sufre su primera trauma, porque el grueso de la oficialidad detrás del general Freire eran constitucionalistas y partidarios de la última constitución liberal, la de 1828, y se divide el ejército en particular, y gana el bando conservador. No solamente gana, los conservadores por 40 años, hegemonía total, constitución de 1833, Portales el ideólogo, una especie de Jaime Guzmán de la época, ¿te fijas? Pero en las fuerzas, en el ejército, la revancha de los triunfadores sobre los derrotados es brutal. Fusilamiento, exilio, exoneraciones. Algo que el tiempo se ha encargado de ir olvidando. Obvio. Cuando tú vas viendo esto y lo miras como proceso, te tranquilizas un poco. A ver, sigue avanzando. El mejor momento de las Fuerzas Armadas de Chile, Ejército y Marina, es el momento de la Guerra del Pacífico, donde hay una simbiosis total entre ciudadanía y Fuerzas Armadas frente al conflicto externo. 1879. Al 83. Parte de la identidad nacional se te configura ahí. Y ahí está el combate naval de Iquique, y ahí está la Concepción, y mira tú las marchas de hoy día, o los viejos estandartes, que es contemporáneo, no los 4 cuartos, pero que hace referencia a eso. Que recuerdan esa que es la última gran guerra de Chile. Exactamente, también. Afortunadamente. Afortunadamente. Aunque estuvimos a punto el 75 con Perú y el 78 con Argentina, pero afortunadamente, porque la paz es esencial para una sociedad democrática. Entonces después tú te pegas un salto a la segunda crisis brutal de las Fuerzas Armadas en Chile. Sigo hablando solamente de Ejército y Marina, la Fuerza Aérea de 1930, con la Guerra Civil del 91, donde nuevamente se dividen. Y el grueso de... Y ahí estaban los triunfadores de la Guerra del Pacífico. Mira, cuando uno se mete, a mí me apasiona la historia, pero en la Guerra Civil, que fue muy corta, ¿no?, entre enero y agosto de los 91, pero se calcula entre 5.000 y 10.000 bajas, el ejército en su mayoría se jugó por Balmaceda, por la Constitución, y una parte se alió con la Marina, que en su mayoría se alió con el Congreso. Claro. Y los jefes militares derrotados del ejército de Chile, generales Alcérreca y Barbosa, héroes de la Guerra del Pacífico, fueron fusilados por sus camaradas, fusilados en Placilla, y descuartizados. La historia es la historia y no se puede, no se puede cambiar. Y tú te fijas, y ahí viene otro proceso, que se explica en parte lo de hoy día, lo de los últimos 40 años. Viene la prusianización del ejército. O sea, se abandona la influencia francesa. Que lo vimos hoy día cuando desfila el Cachacabuco con la avenida de la Concepción. Claro. Porque esos son los uniformes franceses e incluso la forma de desfilar. Es sin paso regular. Y tú tienes después entonces una fase de prusianización. Tienes como elemento positivo la creación del servicio militar, 1900. Pero tienes un tremendo problema. Que el Estado oligárquico de la época se enfrenta al surgimiento de la rebeldía social, al surgimiento del movimiento obrero. Y el Estado usa al ejército, en particular, como represor de ese movimiento. Y ahí se genera el divorcio, por así decirlo, entre el ejército y una parte de la población cuya ideología es de izquierda, el socialismo. Y ahí tú tienes 1903... en Valparaíso, 1905 en Santiago, y quizás el símbolo más relevante de ese divorcio entre un pueblo organizado, social y sindicalmente, y las Fuerzas Armadas,
es la Escuela Santa María de Iquique. En 1907, en el mes de diciembre. 21 de diciembre. Ahora, después, mira lo que sucede. Después, cuando entramos a la crisis del Estado oligárquico con el triunfo de Arturo Alessandri, se produce una nueva división en la Fuerza Armada y en el Ejército. Pero es una división al interior. Y surgen los oficiales jóvenes, los mayores, los capitanes, los tenientes, dirigidos por Carlos Ibáñez. Que la gente no se acuerda de esto. Exigiendo mejora... Exigiendo reforma social y política. Fíjate que toda la legislación social en Chile no la hizo la Foch, no la hizo Luis Emilio Recabarren, le hicieron los jóvenes oficiales del ejército que le exigieron al Congreso, después lo cerraron, aprobar las leyes sociales en 48 horas. En lo que se conocía como el ruido de sable, que hasta el día de hoy se... Y después viene un periodo, olvídate, entre el 24 y el 82 del siglo XX, las Fuerzas Armadas se politizan completamente. ¿Cómo? ¿Cómo entra la política a las Fuerzas Armadas? Brutal, porque se toma partido. Hay que recordarle a nuestros televidentes que la primera república socialista en Chile fue un golpe de Estado, cuyo líder era Marmaduke Grob, comandante jefe de la Fuerza Aérea. La primera república socialista, que duró 12 días. Claro. Y después hay un conjunto de golpes. La marinería se subleva en 1931. Aprisiona a los oficiales y los mete en las bodegas. En 1931. Y la Fuerza Aérea de Chile, con un año de existencia, su primera acción militar es contra los buques de la Escuadra de Chile en el Coquimbo. Es la primera acción militar de la Fuerza Aérea de Chile. ¿Se podría decir, Francisco, que la sociedad civil también ha tenido un poco de culpa a aislar a las Fuerzas Armadas? Exactamente en el correlato que te estoy haciendo, cuando termina ese periodo y vuelve a la normalidad republicana, Constitución del 25, segundo gobierno de Alessandri, del 32 al 73, la clase dirigente comete un error brutal. Aísla a las Fuerzas Armadas. A sus cuarteles. Y a su vez las Fuerzas Armadas practican una especie de constitucionalismo formal. Ahora, quiero decirte que entre el 32 y el 73 no son aguas pacíficas. Ariosto Herrera, intento de golpe contra Pedro Aguirre Cerda del 39. Oficiales del 55 con Carlos Ibáñez en la línea recta. El 69 con el tacnazo del general Albiú y la toma del regimiento Tacna. La gente hoy día dice, se tomaron el liceo Arturo Alessandri. Bueno, una parte del ejército se tomó el regimiento Tácnica para reivindicar mejores salarios y mejor equipamiento. Después tuvimos que detrás de eso yo tenía otras aspiraciones. Sacan la cuenta que en Chile, cuando el presidente Allende ganó el 4 de septiembre y tenía que asumir el 4 de noviembre, pasando por el Congreso Pleno, que decidía entre la primera y segunda mayoría, hubo un intento de golpe de Estado en Chile. ¿El tecnazo? No, entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre del 70. Antes que Allende pisara... ¿El tanquetazo? No, ese es posterior, es junio del 73. ¿Cuál es? No te estoy diciendo, mira, entre el 4 de septiembre del 70 y el 4 de noviembre del 70, en ese periodo en que Allende había ganado pero no había asumido, en el concepto del asesinato del comandante en jefe Schneider, lo que se sabe hoy día, judicial e históricamente, es que hubo una operación para un golpe de Estado, incluso financiado por la CIA, con $50.000. Y mira los que iban a ser de cabeza de la Junta. General Camilo Valenzuela Godoy, quinta antigüedad del Ejército. General Vicente García, segunda antigüedad de la Fuerza Aérea. Almirante Hugo Tirado Barro, segunda antigüedad de la Armada. Y General Vicente Huerta, primera antigüedad como director general de Carabineros. Antes que Allende pusiera un dedo en la moneda. De hecho, el asesinato de Schneider es justamente este intento de secuestro, era para hacer la conmoción. Ahora, tú sabes que la historia ha comprobado que el grupo que secuestró a Schneider y que terminó asesinándolo, su objetivo también era secuestrar al 1, al 2, al 3 y al 4, para dejarle pase libre al golpista, en este caso, el general Camilo Valenzuela Godoy, que además era el jefe de la guarnición de Santiago. Claro, muy amigo. Hemos estado acá con el hijo del general Schneider, que sacó un libro, de hecho, donde el coronel en retiro. Claro. Exactamente. Y otro trabajó acá, pues, el director de televisión, en Televisión Nacional mucho tiempo. Entonces, y después ya te viene el momento de mayor quiebre de las Fuerzas Armadas con una parte de la sociedad chilena. O el más reciente, o el que más nos acordamos nosotros, porque usted ha dado una cuenta, un relato histórico bastante completo, que me imagino que en el año 1910
lo que venía de la guerra civil era atroz también. La distancia que había... La diferencia entre el 11 de septiembre y sus secuelas de horrores en materia de derechos humanos con respecto a la guerra civil es que una guerra civil se te enfrentan dos ejércitos en estricto rigor. Concón y Brasilia son enfrentamientos como entre dos países. Bueno, esa es una de las definiciones para que sea guerra civil y no revuelta. Como aquí no hubo guerra civil en septiembre, se te genera una mirada distinta al tema de los derechos humanos. Yo por ejemplo, históricamente comprobado y judicialmente comprobado. Fíjate que la Junta Militar en Chile tuvo el poder militar, el control del territorio, el mismo 12 de septiembre. Ascanio Cavallo y la Margarita Serrano, en un libro que han reeditado que se llama El Golpe, llegan hasta el detalle. En combate en Chile murieron el 11 de septiembre del 63 30 personas, civiles y uniformados, 30. Producto del combate en La Moneda, en Indumec, en Sumar, en La Legua, que fueron los puntos de enfrentamiento en Santiago. Un enfrentamiento en la precordillera de Talca con el intendente que iba rumbo a Argentina. Un comisario y un subcomisario de Antofagasta asesinados por un carabinero que era militante del MIR. Si tú sumas 36, pero mira lo que pasó después. Entre el 12 de septiembre del 73 y el 31 de diciembre del 73 hubo 1.800 fusilados. No, claro, hay una diferencia. Entonces te fijas, o sea, prácticamente el 50% de las víctimas del régimen, de la dictadura militar, se concentran en los primeros 3 meses. Hemos visto... Eso te genera, hasta el día de hoy, lo hemos visto los últimos, a raíz de los 40 años, una profunda división entre una parte de la sociedad chilena y las Fuerzas Armadas. Entonces cuando a nosotros nos preguntan, como ex ministro de Defensa y tantas otras cosas, ¿qué pasó entre el 90 y el 2013? Han pasado muchas cosas, buenas, pero tú tienes que tener conciencia de dónde partimos, pues. Claro. O sea, tú, en mi opinión, tú partiste, una vez se los dije a los oficiales de la Academia de Guerra el año pasado, que me invitaron a hacer una charla. Yo les decía a los capitanes ahí, el ejército de Chile no puede ser visto por la mitad de la población como un ejército de liberación y por la otra mitad como un ejército de ocupación. Con eso partimos nosotros, la democracia con Elwin en el 90. ¿Y cómo se han ido cerrando esas heridas? Largo. Durante estos 13 años. Largo, pero se ha avanzado. Más, 23 años. Se ha avanzado mucho, porque acuérdate que además de partir con ese ejército con dos concepciones desde el punto de vista de la ciudadanía, tuviste al comandante jefe del general Pinochet hasta el 98, vivo hasta el 2006, o sea, un actor protagónico. Si hay que acordarse que el general Pinochet hizo un ejercicio de enlace en diciembre del 90, que se enojó por un titular del diario de la Nación por respecto a los hijos, los cheques del hijo, y hubo un boinazo. Entonces, en ese contexto, en mi opinión, la democracia también ha avanzado en el tiempo en la relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. Y te pongo un ejemplo súper concreto. La última encuesta CEP. ¿Cuál es la institución más confiable y creíble en Chile hoy? Las Fuerzas Armadas. La segunda es Carabineros. Nosotros los políticos somos lo último. El penúltimo son los partidos, el antepenúltimo el Congreso y el antepenúltimo los tribunales. Y segundo, yo creo que se han dado pasos significativos, complejos, O sea, lo que hizo el general Cheire hace 10 años atrás, asumiendo la responsabilidad institucional, y esa política ha sido continuada por el general Izurieta y el general Fuentealba, en el sentido de asumir la historia. El nunca más. El nunca más. Eso es muy relevante. Pero el objetivo político de una república democrática como la nuestra es que llegue un punto, ese es mi objetivo político, en que, no olvidando, más bien aprendiendo de la historia, las Fuerzas Armadas de Chile y el Ejército en particular sean vistos por la sociedad chilena como patrimonio de todos. ¿Me sigues? Sí. Porque fue muy marcado la dictadura que una parte de la sociedad chilena, la derecha política, social, cultural, como que se apropió de las Fuerzas Armadas. Hubo una especie de matrimonio ahí. Y eso, en una república democrática, tú tienes que ir divorciando ese matrimonio. Pero no para transformarlo en un matrimonio con la izquierda. No. Por la naturaleza de las instituciones, tienen que ser de todos, patrimonio de todos. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se logra? Se avanza. Es largo.
Pero saca la cuenta, yo como ministro de Defensa hice unas encuestas el año 2009, hice una pregunta que me parecía clave. ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas son patrimonios de todos o de un sector? Y ya en 2009 la respuesta positiva era un 75%. Sí, yo creo que este año quizás ha un poco variado esa cifra por el mismo revisionismo histórico, pero el tiempo se encargará también de ir sanando esa herida. Vamos a hablar de eso, pero ¿cómo se puede ser también en el sentido político? Usted, alguien que es un demócrata, alguien que fue ministro de gobiernos de la Concertación, sí, y usted pertenece al ejército, es oficial de reserva. ¿Ah, sí? Ha desfilado la parada hace poco. En el 2010. Arriba de un M109. Tenemos esa fotografía, a ver si fue bien clandestino porque me pillaron igual. Fue arriba de un tanque. No, pero de una pieza de artillería autopropulsada. ¿Usted hizo el curso de oficial de reserva? Bueno, yo fui cadete de la escuela militar. Estamos por ahí. El 69 y el 70, así que ahí tengo otra historia. Mira, ahí está el juramento. Ahí estoy. Vestido de uniforme. ¿Ah? Más gordito. Esto fue en su ascenso. Eso claro, fue en 2010. ¿Ve? ¿Cómo se entiende también que alguien sea de un pensamiento de izquierda o de centro izquierda? No, de izquierda soy yo. Y bueno, pero por la razón que yo te he explicado. ¿Ah? ¿No hay una disociación con eso? No, pues. O sea, hay una disociación de la historia. Pero eso precisamente es lo que hay que rectificar. Oficial de reserva puede ser... Mis compañeros son casi todos de derecha, de esa promoción. ¿Ya? Bueno, yo soy el único ahí con el negrito de Harvard. Pero lo que se trata es que existe un momento en que la convocatoria a ser oficial de reserva sea lo más abierta posible. Y donde ser de izquierda, de centro, de derecha o nada, no tenga nada que ver. Ese es el horizonte al cual hay que llegar. Y eso se construye día a día. Día a día. Y enfrentando los problemas. Y enfrentando la entrevista de Manuel Contreras, que desde el punto de vista de lo que yo te estoy diciendo es un retroceso brutal. Porque es un retroceso cuando alguien te miente tan descaradamente, ofende a las víctimas, ofende al comandante y jefe del ejército, que lo trata de traidor al general Cheire. ¿Por qué a Cheire se le ha dado tanto durante el último tiempo? Justamente por haber... Porque son situaciones distintas. Yo creo que para la derecha más dura, lo que hizo Cheire el 2003 y el 2004, del nunca más, no se lo han perdonado jamás. Porque aquí tenemos, en Chile... Lo que pasa es que si tú invitas a alguno de ellos, salvo el Mógenes Pérez de Arce, o el profesor de la Católica que cría en el Mercurio los miércoles, Roja. Gonzalo Roja, o Orlando Sáenz, que resucitó ahora, gran golpista contra Allende, expresidente de la SOFOFA, son re pocos los que te reivindiquen el discurso Contreras. ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Por qué es un retroceso? Porque es una afrenta lo que hizo Contreras frente a la sociedad chilena. Cuando él está condenado a 300 años en sucesivas condenas por violación sistemática y horrores en materia de derechos humanos, tú no le puedes mentir descaradamente a la sociedad chilena. Y eso se produce inmediatamente por efecto de demostración, un aislamiento, un distanciamiento en lo que tú vas avanzando. Y en ese sentido los 4 gobiernos, y este gobierno también del presidente Piñera, va avanzando, va avanzando. Por ejemplo, el que el presidente Piñera hable de su reivindicación del voto por el no, de que hable de los cómplices pasivos, de que los tribunales no cumplieron su función. ¿Qué se va generando hegemónicamente? Que no hay disculpa ni contexto alguno para los horrores de la dictadura, no obstante los graves errores de la Unidad Popular. Muchos solicitaron que el ejército hiciera algún gesto durante estos 40 años. ¿Cuál es su opinión? ¿Debería haber pedido perdón quizá el ejército? O sea, desde el punto de vista institucional, lo que hizo el general Cheire, y que ha sido reiterado por el general Isuriete y el general Fuentealba, ya se hizo. De hecho, una carta aclaratoria del general Fuentealba al Mercurio, a raíz de la petición de degradación de Contreras, reitera que el ejército de Chile, y también las otras instituciones, hace 10 años dijeron nunca más. Nunca más violar los derechos humanos. Nunca más, no hay excusa alguna para asesinar prisioneros políticos, para torturarlos y lanzarlos al mar. No existe justificación alguna. Pero sin mencionar un perdón. Como si fue en Argentina, donde claro, se sacaron los cuadros de los oficiales que habían estado... Tú tienes que colocarte bien en el horizonte.
tú te puedes dar gustitos de ese tipo. Pero los costos. Pero yo prefiero, en esta materia, acompañar a las Fuerzas Armadas. Prefiero que con convicción se sientan patrimonio de todos, que se sientan queridos por todos. Y si tú decís mi sueño, que una vez me muero antes, mi sueño es que un día la izquierda de Chile sienta a las Fuerzas Armadas como patrimonio propio. Como lo fueron en alguna medida entre el 82 y el 73, no obstante el aislamiento a la cual la clase dirigente política los mantuvo. ¿Existe una confusión entonces en torno a lo que ha sido el rol del ejército y este episodio puntual del año 73? No, es parte de la historia. Tienes que ver además por qué se produce en el contexto de la Guerra Fría. La intervención norteamericana descarada en Chile está documentada judicialmente y por los propios norteamericanos. Recomiendo un libro, La CIA en Chile, de Carlos Vaso. Ahí están los documentos. No es que el tipo inventa, está el documento. Quiero decirte que ese libro a mí me llevó a la conclusión de que los que primero supieron en el mundo cuándo iba a hacer el golpe fueron norteamericanos, el Departamento de Estado y la CIA. Porque hay un cable de la CIA fechado el 9 de septiembre, desde Santiago, desde la agencia Santiago, que hizo el golpe del 11. Perfecto. Bueno, es parte de la historia de Chile. Va a ser historia también lo que fueron los 4 años del comandante en jefe, el general Fuentealba. Él ya se está retirando. Claro, lo que pasa es que cada comandante en jefe, desde el punto de vista profesional, hay políticas como de continuidad de cada uno de los comandantes en jefe y políticas propias, institucionales, no personales. Por ejemplo, la marca del general Chaile fue el nunca más. La marca, en mi opinión, de Oscar Izurieta fue una cosa muy profesional, la creación de las 4 brigadas acorazadas. Ahí se transformó completamente el ejército en funcional. Y la marca que deja en la historia, en mi opinión, el general Fuentealba, que le quedan 6 meses, es la creación de, profesionalmente hablando, digamos, de 2 divisiones, la división motorizada y la división de montaña, y algo que es más pequeño en lo cuantitativo, pero en mi opinión es muy significativo como política de Estado, que es el control de las fronteras interiores, o sea, la creación de la compañía andina en Cochrane, que hoy día desfiló. Son importantes las tropas de montaña. No, y el lugar. Yo estuve en Cochrane. La soberanía militar en Cochrane era, hasta antes de la compañía, la comisaría. Y ahí está el proyecto de crear una compañía en Villa O'Higgins y unos cuarteles de mantenimiento de tropas en el norte. Entonces, si tú me dices, mirado en 10 años más, el mando de Fuentealba, modernización al interior del ejército, división de montaña, división motorizada, y una importante política de inclusión del territorio, de hacer soberanía práctica. ¿Qué es lo que te pedía el alcalde de Villa O'Higgins? ¿Qué es lo que te pide? Más presencia del Estado de Chile. No se va a instalar un ISAPREN en Villa O'Higgins, ni una Cruz Verde. Bueno, y eso muchas veces... Se va a instalar las Fuerzas Armadas. El rol de las Fuerzas Armadas que van a lugares donde nadie quiere ir, o hay una... La otra vez pensando en el Cuerpo Militar del Trabajo, que construyó la carretera austral. Obvio. Algo que en el mundo privado... Dime, ¿qué concesionaria iba a hacer la carretera austral? Claro. ¿A quién iba a cobrar peaje de 50 pesos en el pueblo que se llama La Junta? No estoy por cambiarle el nombre, pero así se llama. Este año pasaron muchos F-16, hemos hablado harto del ejército. ¿Cómo se encuentran las Fuerzas Armadas militarmente hoy en la región? Bien. Mira, hubo una política de Estado. Yo creo que la empezó el presidente Frei, la continuó el presidente Lago, el presidente Bachelet y también el presidente Piñera. O sea, en eso es la mejor demostración de que la política de defensa es de Estado. Como las relaciones internacionales. Trascienden los gobiernos. Pueden haber matices, pero trasciende. Yo creo que eso es un logro para Chile. Y segundo, y aquí hay discrepancias en mi sector político, hay gente que estima que Chile está demasiado armado. Yo sostengo que la potencia militar de Chile, esa potencia militar no está en el aire, Cristian. Eso es parte de una doctrina de defensa nacional. ¿Y cuál es la doctrina de Chile en defensa? Ser un país defensivo. Entonces, desde mi punto de vista, lo que hemos logrado con el poder militar y profesional de las Fuerzas Armadas, hay que mantenerlo. No acrecentarlo, pero mantenerlo. ¿Sabes por qué? Porque es el seguro
de que Chile nunca habrá guerra. Durante la tarde conversaba con una periodista que es, bueno, da lo mismo el nombre, pero ella decía que las Fuerzas Armadas chilenas estaban, decía, mucho canto y poca guerra. Justamente por este armamento que tendría la Fuerza Armada. Y yo le decía, claro, le ponía el ejemplo... Bueno, pues mí se cantaron toda la vida. Pero exacto, pero le ponía el ejemplo de la mantequilla o el cañón. Bueno, a ver si lo puede explicar. La contradicción entre mantequilla y cañón ya lo superaron las repúblicas modernas. Porque para comer mantequilla tranquilo, requieres cañón. Y los países que se han dedicado a la pura mantequilla sin cañón han perdido cañón y mantequilla. Esa es la historia. Brutal. O sea, la política disuasiva de Chile implica tener una fuerza armada... Que sea disuasiva. Porque eso te garantiza la paz. Mira, ¿cuáles fueron en el siglo XX las dos situaciones de mayor peligro de guerra en Chile? El 75 con Perú y el 78 con Argentina. ¿Cuál era la situación militar en el 75 y política en Chile? El dictador peruano, Velasco Alvarado, más bien un populista más de izquierda, vio en la crisis interna de Chile, en el golpe de Pinochet, en la división de Chile y en la precariedad material, la posibilidad de recuperar Tarapacá. Y se cumplían 100 años de la guerra Pacífico. A 5 años de los 100 años. Está documentado esto, hombre. Hubo una división entre los generales peruanos, entre los que querían, aprovechemos ahora, en que Chile está débil, por su conflicto interno, golpe, represión, violación de los derechos humanos, y además por su precariedad militar. Un ejemplo. Y el segundo ejemplo, bueno, y ahí se entiende también la propuesta de Pinochet en Charaña. Obvio. Eliminar la frontera con Perú. Exactamente. Y que Perú se escuchó hasta Magallanes la respuesta, para hacerlo legal. ¿Y por qué pero hay una cosa más grave todavía. El 78, la dictadura argentina, con Videla a la cabeza, ¿qué es lo que hace? Y Macera, el marino argentino que era un loco, dice, bueno, ataquemos pues. Y el 22 de diciembre del 78, las Fuerzas Armadas Argentinas dieron la orden de avanzar. ¿Cuál era la lógica argentina? Contado por ellos, Cristian. Era aprovechar la debilidad militar de Chile y atacar. Y te quiero decir, como todo se sabe, los planes de guerra argentinos no eran el problema de las islas del Canal Beagle. Era cortarnos en tres a nosotros. San Juan, Coquimbo, Mendoza, Santiago, el sur argentino, Puyehue. Más la Tierra del Fuego. ¿Tú sabes lo que dijo un general argentino que además terminó siendo procesado por violación de los derechos humanos? Luciano Benjamín Menéndez, cuando arengó a sus tropas en diciembre del 78, quiero hoy día almorzar en La Moneda, tomar té en Viña y orinar en el Margamar. Ahí cortando a Chile por la mitad. Volviendo... Contra esa historia, la única forma que tú tengas una república democrática en paz con respecto a la política exterior es teniendo una capacidad disuasiva. ¿Dónde sería el error? Que fuéramos agresivos, expansionistas, que no es el caso de Chile. Volviendo al tema que yo conversaba con mi amiga, que es Pamela Juanita Cordero, es el nombre de ella, y no la ninguneo en ningún momento, solamente estoy dando cuenta de una conversación que teníamos a través del Twitter en la tarde. Me gustaría saber si es que las Fuerzas Armadas hoy reciben más dinero que el que le corresponde, a su juicio. Claro, lo que pasa es que tú tienes una distorsión que es la ley del cobre. La ley del cobre es de Carlos Ibáñez del Campo, en el año 58. Que era el 10% de las utilidades. Pinochet le puso un poquito más y puso el 10% de las ventas. Entonces, como el ciclo del cobre en los últimos 10 años ha estado muy alto, se te produjo una distorsión. ¿En qué sentido? Que la acumulación de plata de la ley del cobre es altísima y no corresponde, por así decirlo, al nivel que tienen las Fuerzas Armadas. De hecho, no quiero hacer la cifra precisa, pero hay varios miles de millones de dólares, por así decirlo, emposados en un fondo que, como se ha hecho la renovación sustantiva y queda un margen de renovación para la mantención de la capacidad sustantiva, obviamente está sobredimensionado el fondo. Pero eso tiene que ver con que tenemos que cambiar de una vez por todas la ley del cobre. Y ahí se han propuesto estos presupuestos plurianuales. Claro, porque eso es lo sensato. En mi opinión, lo sensato es un presupuesto plurianual con revisión anual
Y que la ley del cobre, ¿por qué es absurda la ley del cobre? Porque tú no puedes tener una ley que te capture el 10% de las ventas de Codelco en un precio que es cíclico en la historia. Estamos re contentos porque en los últimos 10 años ha estado sobre $3, pero hubo momentos en menos de $1. Entonces tú no puedes atar el destino del equipamiento de las Fuerzas Armadas al precio de un sútico, un commodity en la bolsa de metales de Londres. Es mucho mejor además que participe el Congreso con mucha más fuerza. ¿Y no se politizaría la discusión de un presupuesto de algo tan...? Va acompañado del otro concepto. ¿Cuál? El concepto de que la política de defensa es una política de Estado, el concepto de que las Fuerzas Armadas son patrimonio de todos los chilenos y no solo de la derecha, verdad y justicia en derechos humanos. Si tú vas con toda esa familia conceptual, despolitizas el tratamiento de las Fuerzas Armadas en su tratamiento presupuestario. Y porque además, en la historia de Chile contemporánea, dos coaliciones políticas, la derecha con Jorge Alessandri, liberales y conservadores, y la democracia cristiana con Eduardo Frei Montalva, sufrieron en carne propia el no considerar a las Fuerzas Armadas. Y hemos visto lo que el tacnazo de Dios es en pleno último gobierno de Frei Montalva. ¿Las Fuerzas Armadas cómo están pagadas hoy en día? Porque siempre usted ha hecho mención durante la entrevista de lo mal pagadas que estaban en ese tiempo. Hoy en día, si es que se comparan del sector público, se hizo una justicia en el 2009 con la presidenta Bachelet. Las Fuerzas Armadas no son la NEF, entonces cuando reciben el reajuste del sector público. Pero prácticamente todos los gremios del sector público, legítimamente, han logrado acuerdos adicionales. Como las Fuerzas Armadas no pueden hacer una marcha por la Alameda pidiendo un registro civil, digamos. Lo que se hizo en el 2009 fue como un reajuste adicional para equilibrar a las Fuerzas Armadas con el sector público promedio. Y hoy están mejor que antes. Muy mejor que antes. Ahora, hay un punto tremendo, desde el punto de vista fiscal en el tema de las Fuerzas Armadas, que es un sistema previsional. Caprena. No, el sistema previsional como es el único sistema de reparto. De reparto que queda, es lo que tenía Chile antes de la dictadura, hasta el 80 con José Piñera. El aporte fiscal para mantener el sistema previsional cuesta una barbaridad, cuesta 2.200 millones de dólares al año, porque tenéis una idea. ¿Y eso cómo se cambia? ¿Qué propuesta hay para cambiar? Se han conversado mucho, pero nunca le hemos puesto el cascabel al gato. Yo creo que ahí pasa necesariamente por la modificación de la carrera militar. O sea, extenderla más en el tiempo. De hecho, hay generales... Es absurdo que el general Fuente Alba quede jubilado a los 60 años. Y ese, algunos de los casos, la mayoría se retira siendo oficial superior, coronel. Y puso Fuente Alba como el extremo de la máxima carrera. Pero coloca ese ejemplo que me sirve para todos los demás que vienen para abajo. ¿Te fijas? O sea, mira, el año 2009, en una de mis ceremonias protocolares, conocí al comandante en jefe de su equivalente del ejército británico, y era un hombre de 68 años. Por lo menos. 10 años más de vida, claro. Entonces, yo me iría por la carrera militar. O sea, si tú me dices financieramente, el problema principal que tenemos hoy día en materia fiscal con las Fuerzas Armadas no es el gasto operativo, ni es el gasto en armamento financiado por este pozo del cobre, sino el déficit fiscal que implica ni más ni menos que año a año colocar 2.200 millones de dólares para financiar el sistema previsional. ¿Está dentro de las propuestas que mencionó Michelle Bachelet de los cambios en las Fuerzas Armadas? No está. Yo participé en el trabajo de la Comisión de Defensa de la campaña, tocamos el tema, pero ella va a tener que decidir, como en tantos otros temas, dónde prioriza. Nuestra propuesta, la presidenta Bachelet, es definitivamente derogar la ley del cobre, reemplazarlo por un presupuesto plurianual efectivo, ver la situación del fondo que te hablaba, millonario, que podía tener un uso alternativo, una parte. La eliminación del COSENA también. Sí, pero eso, si lo leí hoy día, una propuesta no del Grupo de Defensa, una propuesta del Grupo Constitucionalista. En el título rigor el COSENA no funciona. Claro. O si tú me preguntaras a mí, que me gustaría... A ver, un presidente de la República en cualquier momento puede convocar a los comandantes de las Fuerzas Armadas. No requiere de una institución, ¿estamos? Frente a un conflicto, frente a una tensión. Pero si tú me preguntaras a mí, yo lo mantendría tal como quedó después de la reforma del presidente Lagos. El problema del COSENA, como herencia de Pinochet, es que la gente se olvida. El COSENA era una especie como donde el presidente de la República era uno entre 8. Y donde 2 de los 8, 2 podían autoconvocarse. Claro.
O sea, se ponían de acuerdo dos comandantes y jefes del ejército y de la marina, Monte, y citaban a la reunión del presidente de la República. No, yo conversando con el expresidente Arlago una vez me dijo, bueno, el día que ustedes lo hagan, lo hacen fuera de la moneda, y alguna vez también se juntaron con el conocido servilletazo, ¿no? Claro, y el presidente ahí parece no bien. Pero estaban estas medidas de fuerza, de presión. No, claro. Hasta hace pocos años atrás. El último fue el servilletazo, que me parece que fue, espérate un poquito, el 2001. Perfecto. Bueno, y hay otros problemas. O sea, que no tenemos tiempo, pero, por ejemplo, nunca más un comandante en jefe de la Armada puede amanecer de uniforme en la mañana y militante de la UDI a las 3 de la tarde. O en Arancibia. Arancibia, nunca más. Embajador en Turquía ahora. Hoy día embajador nunca más. O dos senadores designados de los directores generales de Carabineros, Stange y Cordero Rusque, ambos terminaron militando en la UDI. Stange fue senador designado y después fue senador electo de la UDI. Y Cordero, senador designado y quiso ser diputado de la UDI, fue derrotado en Coquimbo. Eso es la herencia del pasado que hay que superar. Hay una responsabilidad política también en torno a la politización de las Fuerzas Armadas, un mea culpa político debería haber en torno a eso. Obvio. O sea, la UDI nunca más debe andar reclutando en los cuarteles futuros diputados y senadores de las filas de las Fuerzas Armadas. Nunca más. ¿Y el rol que tiene el subsecretario de Defensa hoy? Eso es un cargo nuevo, producto de la ley que hicimos en el 2009, que modernizó el Ministerio de Defensa, creó el Estado Mayor Conjunto, el jefe del Estado Mayor Conjunto, hoy día el general Mardones. Mira, Chile está atrasado orgánicamente. ¿Cuál es el rol que tiene el Estado Mayor Conjunto? El Estado Mayor Conjunto, la ley lo define como aquella entidad dirigida por un general o almirante de 3 estrellas que prepara a la fuerza para un conflicto y si hay conflicto, dirige esa fuerza. Para decirlo fácil. Bastante importante. Obvio. ¿Se entiende el rol del Estado Mayor Conjunto? Es un problema. En las Fuerzas Armadas, obvio, pero en la sociedad civil hay que ir explicándolo. Todos los países europeos de mayor desarrollo que nosotros, incluso en América Latina, tenían Estado Mayor de Conjunto. Uno de los pocos países que no tenía Estado Mayor Conjunto, teníamos un sucedáneo que era el Estado Mayor de la Defensa Nacional. Era un paso. Pero para los conflictos en la época moderna tú requieres que la fuerza preparada para el conflicto y sobre todo la conducción durante el conflicto no esté distribuida en 3 mandos, pues. Haya uno solo, ¿te fijas? Bueno, hemos conversado ya casi 45 minutos de varios temas. Creo que lo más importante de esta entrevista es el concepto de sacar a la política de los cuarteles, ¿no? Claro. Sacarlos de la división que te genera la política. Los militares son ciudadanos. Antes no podían ni votar. No, votaban solo los oficiales. Del 70 para adelante, los suboficiales y los clases. Entonces, no es un problema de despolitizar así como en el lenguaje griego los idiotas. No. Los militares son ciudadanos. Tienen derecho a su pensamiento personal político. Tienen derecho a votar y a elegir. A lo que no tienen derecho, mira, esto es clave entenderlo. Es el siguiente principio republicano. La sociedad le da a ellos el monopolio de las armas. O sea, el monopolio de la fuerza. La condición para entregarle el monopolio de las armas es que el uso de esas armas no la definan ellos, sino que el soberano a través de sus máximas autoridades. Esa es la clave. Y por eso se le pide autorización para iniciar el desfile como un gesto republicano de subordinación del poder militar al poder civil. Así es. Y ahí damos vuelta a lo que comenzábamos esta entrevista. Francisco Vidal, no, gracias a ti, Cristian. Ex ministro de Defensa, del Interior. De todo fui. Y profesor de Historia también. Hartos alumnos han comentado esta entrevista en Twitter, que se me fueron varias preguntas, pero bueno, también le damos tiempo. Es que me encanta hacer clases. ¿Y ha seguido haciendo clases? Sí, claro. ¿Sí? Sí, a segundo año en periodismo. Ah, bien, pues. ¿Y la colección de figuras de plomo? Las regalé a la escuela militar. ¿Entera? 1000. La verdad es que tenía un colapso en mi casa. Ya. Porque tengo 2 obsesiones. Tenía esta obsesión que terminé regalando y la otra obsesión mía son los libros. Ya. Entonces, en mi casa es chica libro y llevaré unos 5.500 libros más o menos. Ya.
Entonces colapsé nomás, pues, y mi señora no entre el libro y Soldados de Plomo no. Y los Soldados de Plomo son caros, los compraba en San Diego, ¿no? San Diego 119, local 46. ¿Cierto? ¿Y? Todos regalados, quedaron preciosos. A mí en la escuela me invitó, fui con mis nietos además. Una ceremonia obviamente formal y la verdad es que quedaron maravillosos. Vamos a ver ahí cómo está si algún día tenés que, porque tú te gusta esto, sí. Pégate el pique y llámate al director de la escuela militar, Ursúa, el coronel, y te va a mostrar. Me quedé con una reserva chiquitita, me quedé con una muestra de blindado y el regimiento de granaderos a caballo casi completo. Está bien, pues. ¿Cuántos tenía? Llegué a tener 1246. Está bien, pues. ¿Tú eres, también Sí, pero yo tengo 80. Ah, pero vaya, que te paguen más acá y vais comprando más. Sí, son caritos, son 7.500 pesos. Sí, hasta 10 lucas. Hasta 10, claro. Y los montados, 18 lucas. Sí, pues. El lancero cuesta cada uno 18.000. ¿Ve? Está bien. Ya, muchas gracias por gracias por el tiempo. Ya, cuídese. Ahí está Francisco Vidal conversando un poco sobre el rol de las Fuerzas Armadas en general en la historia de Chile. Quedaron muchas preguntas, pero será para otra vez. Para otra vez. Está bien. Entrevistas 24.